Buenas, este ha sido un nuevo video para el canal del Mundo de Tien y soy el director del canal del Mundo de Tien. Vamos a presentarles hoy un experimento de la estática. Materiales: esta base también puede ser de madera, yo la pegué con silicona caliente. Vamos a usar unos vasitos. Vamos a hacer un experimento de electricidad estática. Ponemos este palito aquí. Ponemos este palito aquí en este fijador, porque este es un experimento de física y básicamente es algo muy parecido con lo que hicimos con el magnetismo, o sea, algo muy parecido, pero esta vez con electricidad estática, porque es como algo parecido a la brújula, pero aquí no es, porque aquí es distinto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces al final tenemos aquí nuestro piquito, nuestro pic, es algo difícil, la verdad, pero es algo satisfactorio. Ahorita les voy a enseñar cómo funciona. Entonces al final aquí tenemos una tapita de bolígrafo o de plumón. Le recomiendo más de plumón negro. Negro o cualquier color. Cualquier color funciona. El chiste es que no se salga del margen. Aquí tenemos nuestro pico. Ahora que hay que hacer lo siguiente. Tomamos estos dos vasitos, nos frotamos especialmente en el cabello o a veces hasta en la ropa, dependiendo qué ánimo. Y vamos a ver lo siguiente. Ay, sí se movió. Vimos cómo el palo se movió algo. ¿A qué se debe? O sea, este palo se debe al efecto triboeléctrico. Consiste que una superficie, supongamos un globo o algo de plástico, contiene electrones. Pero a diferencia de metales como los conductores, como tal les puede hacer el hierro, el cobre, el oro y así, ese tipo de metales no se pueden. Este tipo de metales se usan para los cables. O sea que los cableados, o sea, dentro del metal conductor están hechos de esos metales. ¿Por qué? Porque se debe a que en su átomo, la órbita de los electrones tiene un electrón sobrante, haciendo que pues conduzca mejor la energía eléctrica. En este caso vamos a hacer algo parecido, pero en el caso de los aislantes, pues estos tienen electrones atrapados, o sea que no pueden salir, excepto cuando haya una energía mecánica que provoque una fricción y es un frotamiento. Cuando ese frotamiento haga esto, especialmente contra superficies así, es como que te da toques. En este caso vamos a intentar hacer algo parecido. Pues aquí tenemos El efecto puede durar bastante. En este caso se movió bastante el palillo. ¿Por qué? Porque esta cosa es aislante. Al final se generó un campo eléctrico. No magnético, pero sí se generó un campo eléctrico y más o menos tuvo un efecto parecido al magnético. O sea, atraer objetos como este imán. Entonces al final, pues bueno, al final se hizo un efecto, o sea, se generó un campo eléctrico por el efecto triboeléctrico.
Pero en este caso vamos a hacer algo bastante rarísimo, porque vimos en el video anterior del magnetismo, de los experimentos magnéticos, vimos cómo una brújula se pudo atraer, cómo la aguja de una brújula pudo seguir la orientación o repelerse por un imán. En este caso va a ser algo parecido, pero aquí no vamos a emplear campos magnéticos, bueno, más bien campos eléctricos. Entonces, al final aquí tenemos la resolución como un trueno, que significa que hay un efecto. Hasta se puede hacer al revés. Pero al parecer la punta es más o menos como una brújula, pero es un caso de una brújula eléctrica o electrostática. O en el caso de una brújula magnética, que es el tipo más común, es ese ejemplo, está moviéndose el piquito y se cae. Pero existe algo, por ejemplo, en las brújulas magnéticas, existió un antiguo experimento creado por el físico Hans Christian Ørsted, que se debe a que acercó un cable que contenía energía eléctrica a una brújula y se atrajo. Básicamente fue que ese principio se debe a que la corriente puede generar campo magnético. Al final, pues algo parecido pasa. Al final, ahora vamos a intentar hacer algo. Aquí le tenemos una monedita, se atrae porque obviamente es un campo magnético. Pero ¿qué pasa si ahora vamos a intentar frotar contra esta superficie el palito? Sobre todo el unicel es muy triboeléctrico. Entonces al final, al frotarlos se va a producir un campo eléctrico. Pero en el caso aquí vamos a intentar juntar un campo, vamos a intentar ver qué pasa. Pero en este caso la razón de que la brújula se desorientaba al momento de ponerla el imán se debe a que su pico en realidad es un pequeño imán o una aguja magnetizada que puede llegar a ser de hierro. De hecho, puedes simplemente frotar contra un imán un clavo o cualquier objeto de hierro y se volverá un imán. Eso sí, no durará mucho porque el campo magnético no dura mucho. Y pues se volverá una clase de imán no permanente. Y vamos a ver que el piquito, obvio, no es de metal o ferromagnético. En este caso, pues no pasa nada. Pero ahora vamos a intentar hacer algo que sería básicamente frotarnos esta cosa encima. Se ve incómodo, pero la verdad es así consiste el efecto triboeléctrico. De hecho, hablando de esto, vamos a ver qué pasa. En este caso, los campos se intersectan, pero no es un efecto visible. Tampoco genera, porque pues para que se genere radiación electromagnética se necesita otras cosas, porque simplemente juntar campos magnéticos con eléctricos no pasa nada, excepto algunas interacciones electromagnéticas, pero no necesariamente radiación. Se necesitan otros procesos. Entonces al final vamos a poder hacer esto y vamos a ver, porque en este caso el pico quedó más o menos moviéndose. Al final aquí tenemos nuestro imán, aquí, pero no se mueve. Entonces hay que producir una interacción, hay que frotar, porque también es muy cierto que a veces cuando algo pierde carga, también se deshace el campo eléctrico. O sea, al final es eso. Pero aquí vamos a tener esto que básicamente el pico ya reaccionó al campo eléctrico. Eso sí, el campo eléctrico no dura demasiado, porque pues sí. Y de hecho, dato curioso, cuando se frotan el cabello realmente están produciendo un alto voltaje. Pero la razón de que no mueren es porque para que te mate el voltaje necesita también un amperaje, o sea, una corriente eléctrica, que hará que eso atraviese el corazón. Y también debe que ser una descarga continua, porque si es por un segundo no pasa nada. Además es cierto que también no rompe la resistencia de la piel. Y también es cierto que a veces la piel es muy aislante. Pero cuando tiene agua o cualquier sustancia que sea conductora, sí se puede llegar a ser peligroso. Pero en este caso no. Entonces al final, pues en este caso, por ejemplo, el aire es aislante, pero cuando se ioniza se vuelve conductor. Así como otras sustancias que pueden ser aislantes, pero cuando se ionizan ocurre un efecto eléctrico, sí se pueden llegar a ser conductores. Entonces al final aquí tenemos nuestra brújula eléctrica.
En este caso no sería como el norte y el sur geográfico, sería otro tipo de, sería más o menos porque pues en el norte, porque pues sí, dato curioso, los polos magnéticos se diferencian de las cargas eléctricas porque porque las últimas porque las cargas eléctricas se caracterizan de que pues sí, son cargas eléctricas, sí, pero se pueden mantener separadas. En algunos circuitos van a saber como que cables que supongamos uno de positivo y uno de negativo. En cambio, los polos magnéticos no se pueden separar. Supongamos que divides un imán a la mitad. Crees que se van a separar el norte y el sur, pero no, se forman dos polos distintos. ¿Por qué? Porque al final no existe lo que se llamaría los monopolos magnéticos. Porque pues sí, en el papel sería básicamente un polo magnético que no está acompañado del otro, pero físicamente no existiría, porque para ello se tendrá que cortar un imán y eso simplemente hará que el imán se generen dos partes nuevas. En este caso, además es cierto que físicamente es imposible que existan los monopolos magnéticos. Entonces, al final, pues, no sé, no existen, o sea, no existen. Ay, por cierto, ¿vieron cómo se movía el piquito de madera? Se debe en principio a que esto se debe a una fuerza eléctrica. Pero ¿cómo que una fuerza eléctrica? Sí, ¿ven? Se está moviendo. Y no, ya les dije, y no, no es magia, ya les dije que es el campo eléctrico, pero ¿a qué se debe? Normalmente este tipo de fuerzas se le llama fuerzas electrostáticas, aunque también puede haber fuerzas electrodinámicas. Porque pues sí, en física existen muchos tipos de fuerzas, fuerzas magnéticas, fuerzas mecánicas, fuerzas hidráulicas y también fuerzas térmicas, como en un proceso isobárico. Supongamos que tenemos una máquina de vapor y se levanta el émbolo porque pues hay calor y también presión y es un proceso isobárico. O sea, cuando hay calor y presión en un lugar hermético se le conoce como proceso isobárico, produciendo una fuerza térmica. O más o menos, pero en este caso la fuerza eléctrica sería básicamente que porque pues sí, en este caso la fuerza electrostática del campo eléctrico pudo moverle el piquito, o sea, aquí, ¿ven? Se movió un poco, porque se debe a que hay una fuerza, o sea, al final, si hago esto, es porque está interviniendo una fuerza. En este caso, sí existen las fuerzas eléctricas. En este caso se le llama fuerza electrostática impresa o originada por un campo eléctrico. Y se le preguntaban, ¿qué pasa si juntamos el campo eléctrico de este vaso electrizado? Que por cierto, estamos haciendo una fricción, porque cuando frotas algo, pues, por ejemplo, una manta contra el cabello se electriza. En este caso pasa lo mismo, se carga. Entonces al final vamos a juntar estos dos campos, vamos a ver qué pasa. Y el piquito solo reacciona al campo eléctrico, no al magnético, porque obviamente no es de hierro. Además es cierto que también la fuerza eléctrica fue la que hizo el trabajo, no la fuerza magnética. Porque para que la fuerza magnética pueda ser útil, se tendría que hacer más o menos así. O sea, una fuerza de atracción. Y pues eso es lo que mismo pasó, pero que esta se diferencia porque pues el imán pues es una fuerza magnética, o sea, produjo una fuerza magnética sobre la moneda, pero en este caso el del vaso fue una fuerza eléctrica. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho el video, que haya sido de mucha utilidad y hayas aprendido algo nuevo. Suscríbete, dale like y sígueme para más contenido como este. Chao.